Ya estamos en comunicación con el primer invitado que tenemos esta tarde en Economía de Bolsillo. Se trata de Bruno Fornillo. Bruno es doctor en Ciencias Sociales y está especializado en recursos naturales, energía y geopolítica en Sudamérica. Buenas tardes, Bruno. Bienvenido a Economía de Bolsillo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero se me escuche bien. Se te escucha perfecto. Hola Bruno, ¿cómo estás? Claudio Coronel te saluda. Bueno, a ver, rápidamente como para introducir a la temática y para el público no especializado, cuando se habla a título general, no sé que por ahí puede ser más complejo de explicar, pero cuando se habla del litio y sus potencialidades como recurso en los países que lo poseen, ¿no? ¿De qué se está hablando? ¿Es tan así? ¿No es así? ¿Cómo lo podrías explicar? No, es relativamente así. En realidad, el litio no es el oro blanco ni el petróleo del siglo XXI porque no tiene la profundidad del mercado del petróleo y no es un insumo energético. En realidad es una materia prima que sirve para hacer las baterías, que sirven para almacenar energía. El petróleo es radicalmente diferente, está en la base del movimiento de la sociedad contemporánea toda del siglo XX, fundamentalmente. En ese sentido, tampoco estamos en la región que sea la Arabia Saudita del litio, porque el precio del litio en el porcentaje total de una batería es menor. En realidad, buena parte del valor incorporado a una batería está en el saber hacerla y de tener todo el circuito tecnológico mercantil para lograrlo, que hoy lo tiene China, fundamentalmente. Por eso Europa está desesperada, del mismo modo que Estados Unidos. Sin embargo, sí es preciso asegurarse su aprovisionamiento, porque pese a estas características que yo mencioné recién, igualmente sí es preciso para hacer las baterías, se requiere, sí o sí, y a su vez esta necesidad de generar una transformación radical del paradigma fósil hacia otro renovable, que incluye la electromovilidad, supone una demanda de litio sustantiva, que fue una visibilidad y un quiebre que se dio en la época de la pandemia e hizo que el litio aumentase sustancialmente su precio, pasase de $7.000 la tonelada a 70.000. Claro. De modo tal de que pasa a ser un recurso que si bien no es un mercado gigante, de cierto valor, pero no reside ahí la cuestión estratégica. La soja también tiene cierto valor y no tiene estrictamente un elemento estratégico concreto. El litio, eventualmente, para lo que sirve es para esto, para las empresas quieren asegurarse de su aprovisionamiento porque forma parte central del nuevo paradigma energético. Y el nuevo paradigma energético es un paradigma minero energético. Claro. Bruno, sí. Preguntarle a Bruno cómo se plantea en este momento, para entender también y linkear con, si podemos, con lo que está pasando en Jujuy, por ejemplo, cómo se plantea para nuestro país el modelo de negocios respecto del litio. Miren, el modelo de negocio respecto del litio en nuestro país es escandaloso. Lo que hay que hacer básicamente es comparar con Chile. Efectivamente acá hay una cuestión de base que es que durante el pinochetismo el litio, al ser central para la energía nuclear, fue declarado recurso estratégico y eso le brindó algunas herramientas de intervención al Estado central un poco más robustas que la federalización de los recursos que determinó, que es un falso federalismo básicamente, porque en realidad no se beneficia a la provincia, sino una élite muy menor, generalmente con negocios grises de por medio, hizo que ese dominio provincial inhiba una mayor posibilidad de control público y que se enfoque en el bienestar del conjunto de las y los argentinas y argentinos. El esquema aquí es escandaloso, básicamente porque no hay controles ambientales ciertos. Los informes ambientales, por ejemplo, las empresas lo pagan para que lo realice una consultora, entonces le pagan, no sé, $50.000 y por lo tanto la consultora nunca encuentra nada más que mover una piedra de un lado para el otro. Es escandaloso a su vez cómo no son consideradas las comunidades originarias. Esto está hoy a la vista absolutamente en lo que está sucediendo en Jujuy. Es un atropello
realmente repudiable por parte del Estado-Nación, un Estado-Nación menor, convengamos que tiene apenas 200 años, y se nota, aparte, que tiene apenas 200 años, mientras que las comunidades habitan esos territorios hace miles de años. Por lo tanto, es una obligación digna, básica, del Estado argentino respetar los derechos, la consulta previa libre e informada, los derechos territoriales, la evidente propiedad de las comunidades de esos territorios, cosa que no se hace para nada. O sea, por el contrario, se las avasalla de una manera realmente impúdica, como es lo que estamos viendo cotidianamente en estos días. A su vez, ni siquiera en términos de rentas es provechoso esto, porque todo el armazón jurídico-político fue gestado en la época neoliberal, que facilita la instalación de grandes empresas transnacionales, corporativas, de hecho lo están de todos los países. En todos los proyectos lo que tenemos es esa presencia de empresas transnacionales, sea de China, sea de Estados Unidos, sea de, en menor medida, de Canadá, de Australia, y en menor medida aún de Corea, Inglaterra, Alemania, Francia. Todos los países centrales hacen pie, como no pueden hacer pie en Bolivia, no pueden hacer pie en Chile por razones sensatas, vienen acá y se llevan el litio a mansalva. El pago de impuestos es ridículo, se paga un 1,5% de regalías a las provincias, en realidad es el 3%, pero tienen tanta facilidad de descuento de los costos que termina siendo el 1,5%. El impuesto a las ganancias por la ley de inversiones mineras tiene una serie de deducciones, facilidades que finalmente se licúa este impuesto a las ganancias y a su vez subfacturan las empresas. Habrán visto el escándalo a nivel nacional, que cuando, un escándalo menor, porque digo, salió a la luz, se modificó y ahora volvieron a subfacturar, ¿no? O sea, cuando el litio estaba a $55 el kilo, acá lo exportaban a 5. ¿Por qué? Porque se venden a sí mismas. Claro. Entonces, la misma empresa se compra a sí misma y se exporta a sí misma y se lo vende al menor precio posible, con lo cual terminan sin pagar nada. Todo esto comparado con Chile, donde en el 2022 el litio fue el principal aportante al Estado chileno con $5.000 millones. ¿Y no aporta nada en términos de retenciones o algo así? No hay retenciones, algo que se podría hacer, digo, así, que es una medida básicamente economicista, ¿no? En principio hay que controlar, porque no sé si ustedes saben, pero al igual que en casi todos los rubros, de una manera realmente inentendible, las empresas exportan a nivel de su propia declaración jurada, ¿no? Sería bueno que por lo menos todos los individuos paguemos el impuesto a las ganancias y lo que fuese, o el impuesto según nuestra propia declaración jurada, ¿no? Que cada quien diga lo que quiere pagar, más o menos, porque las empresas dicen exportan según su propia declaración jurada de la cantidad y el precio, ¿no? Entonces, en principio habría que controlar la cantidad que exportan, que es muy difícil de comprobar, pero efectivamente yo doy la vida porque sale mucho más de lo que se dice que sale, muchísimo más de lo que se dice que sale. Está comprobado ya que subfacturan, y efectivamente, en principio habría que controlar eso, con lo cual la corrupción no es solamente la élite provincial, sino que está comprometida la aduana nacional, evidentemente, acá, ¿no? Y eso quedó de una manera muy palpablemente expresado en el momento en el que subfacturaron, subió a la FIP, si no recuerdo mal, alguien que puso un precio de referencia más alto, y una vez que dejó de ocupar ese puesto, volvieron a subfacturar, y hoy están subfacturando. Quiere decir que hay un entramado que permite que eso pase, ¿no? Y entonces, suponiendo que eso no sucede, sí, una cosa que se podría hacer de manera economicista es subir las retenciones. Pero bueno, el asunto no es solamente eso, ¿no? Sería algo básico, pero que en principio no se hizo ni pareciera que se vaya a hacer. Pero sí, es una de las cosas que se pueden hacer. Otra de las cosas que se pueden hacer es... hay una ley que dice que el litio tiene que estar bajo control de la Comisión de Energía Nuclear, la CONEA, la Comisión Nacional de Energía Nuclear, porque es un material nuclear. Entonces, quien preside hoy el órgano de energía nuclear es una persona realmente con un sentido de la soberanía básico, ¿no? Y loable. Bueno, bien, a partir de ahí se podría negociar con las provincias, pero no sucede eso, porque bueno, como todo el mundo ya sabe, tenemos un gobierno así como muy timorato que no ha tenido en estos 4 años la capacidad para transformar una situación heredada de evidente expoliación. Y respecto de lo ambiental, ¿no? Que vos mencionabas un poco ahora,
un tipo de extracción que tiene, digamos, mucho impacto ambiental. ¿Existen alternativas menos dañinas? Porque, digamos, no solo tenemos, digamos, podríamos decirlo, ¿no?, la extracción del recurso en sí mismo a un subprecio, sino, si se quiere, el costo económico asociado al daño de los recursos que están alrededor de esa extracción. No, absolutamente, no solamente incluso los recursos alrededor, sino la vida misma, ¿no? O sea, efectivamente, la técnica de extracción predominante es la técnica vaporítica, que consume una cantidad de agua muy importante. Suele mencionarse, 1 tonelada de litio supone 2 millones de pérdida de litros de agua, y eso pone en riesgo la vida entera del ecosistema del lugar, población, fauna, flora. Y en la Argentina no existe la obligación de tener determinada técnica de extracción, ni tampoco de tener una vinculación con el sistema científico local. Entonces, la técnica política hoy predomina, que además genera una buena cantidad de recursos. Por el contrario, tanto en Bolivia como en Chile hoy se está tratando de favorecer la aplicación de la técnica de extracción selectiva, que es una técnica no madura, que no se sabe todavía la cantidad estricta y la escala que tiene de obtención de litio, pero se tiende a, teóricamente, suponer que consume mucha menos agua, por lo tanto es menos nociva respecto del ambiente. Por supuesto hay otras técnicas, lo que pasa es que no tienen la escala que desean las empresas bajo el modelo de hiperproductivismo, de hiperconsumismo, de suponer, en principio, que el sur global va a ser el proveedor de materias primas para que realicen la transición los países centrales, ¿no? Claro. Y en segundo término, bajo la suposición también ilusoria de que es posible reemplazar toda la flota fósil por una flota eléctrica. Y eso en condiciones contemporáneas de crisis radical ambiental global no es posible, ¿no? En realidad lo que deberíamos es crear otro modelo de desarrollo, de distribución de bienestar absolutamente diferente, que obviamente no va a tener que estar orientado por la ganancia, porque hemos visto ya que esta última orientación del andar social en torno a la ganancia en los últimos 300 años es lo que está llevando a que la principal posibilidad de extinción esté dada por el propio ser humano, que además se va a extinguir la humanidad y todas las demás especies, digamos, y entonces es necesario modificar este hiperproductivismo radical y este hiperconsumismo radical. Entonces se requiere una transición energética con una electromovilidad centrada en lo público, una transición energética popular, justa, etcétera, ¿no? Y hacia ahí habría que orientar las políticas públicas. Pero bueno, en Latinoamérica, y particularmente acá en Argentina, todavía estamos deseosos de que algo de esto surja. Agrego una cosita más. También las empresas, como si fuese poco, no tienen obligación de determinar, de exportar cierto grado de elaboración del producto, ¿no? Porque no tienen la obligación ni de exportar carbonato de litio grado batería, ni butilitio, ni litio metálico, ni hidróxido de litio, que son pequeñas elaboraciones aún al interior de la química primaria, pero que le agregan cierto valor. Acá exportan prácticamente agua salada algunas veces o grado técnico, que es... Justamente te iba a preguntar, Bruno, yendo a esto que planteas del valor agregado, porque estamos viendo, digamos, no genera divisas para el país, genera graves daños ambientales, genera trabajo. El litio, no, la minería no genera trabajo. La minería genera, una planta minera hay alrededor de 300 puestos de trabajo. Eso no mueve la aguja cuando uno lo compara con el trabajo formal en general de la provincia, sea de Jujuy o de Catamarca, es muy menor, y ni hablar si lo compara con la economía popular, por ejemplo. Que es por lejos, por ejemplo, en Catamarca el principal ámbito empleador, entre comillas. Entonces, la idea de que la minería genera trabajo es falsa. En realidad el valor del recurso está en el recurso mismo. Lo demás es como pensar que en Potosí el valor estaba en la mano de obra que estaba ahí generando la faena para obtener la plata, ¿no? En realidad el valor está en la plata, ahí específicamente. Es una actividad intensiva en la extracción de recursos y del valor de recursos. Claramente no estamos hablando de Apple. Claro, bueno, ahí entonces habría que pensar,
está bien que hay una realidad y creo que particularmente en la Argentina, a mí me parece que por lo que vos mencionás y por la estabilidad que han logrado países de la región, que hoy tendrían claramente un Estado más fuerte y con capacidad de acción quizá un poco mayor. A ver, no digo que tengan las capacidades de los Estados europeos, eso está claro, pero al menos pueden hacer ciertas regulaciones, que en el caso de Argentina evidentemente no. Yo creo que no creo que sea solamente responsabilidad de un gobierno, sino que es una cuestión estatal, me parece ya general, me refiero, que trascienden los gobiernos. Pero bueno, en alguna medida esto implica, digamos, no abandonar la actividad productiva, sino tender a que se le agregue valor en origen y, por supuesto, intentar que la extracción del mismo recurso tienda a ir un poco hacia la sustentabilidad, como por ahí se puede ver en los países de la región, pero digamos, el Estado argentino, ¿sí?, apartidario, vamos a plantearlo, sabemos que no es así, pero vamos a tratar de hacerlo lo más teórico posible, las herramientas y la capacidad para que no pase con el recurso hacia la eternidad, esto que planteás vos? Mirá, a ver, ciertas cuestiones claras. El marco jurídico político que regula el litio está sustentado en la Constitución del 94, que le otorga el dominio provincial a los recursos, las modificaciones del Código de Minería y la Ley de Inversiones Mineras. Todo esto en un marco claramente neoliberal, que lo que hace es favorecer en líneas generales lo que tradicionalmente alguna gente denomina llegada a inversiones. Digamos, la División Internacional del Trabajo refleja con claridad eso que vivimos hoy. Sí, una División Internacional del Trabajo, y en realidad es toda una nomenclatura legal para hacer que el Estado se convierta en el garante de la renta corporativa. Para nosotros hoy el Estado oficia eso fundamentalmente, es un garante de la renta corporativa, básicamente. Entonces, ¿se puede hacer algo? ¿Qué es preciso hacer algo para modificar esto? Bueno, va a ser evidente, o sea, ya en el país la mitad del país vive en pobreza, ¿no? Tarde o temprano esa evidencia de alguna manera se va a expresar como se expresa hoy en Jujuy. Por otro lado, evidentemente lo que le está faltando y lo que no hay ninguna tentativa en este último tiempo es de hacer algo que desde nuestro punto de vista es preciso, que es que una mirada no ingenua supone que esto hay que modificarlo atentando contra los intereses de los grandes grupos económicos de poder y corporativos en general. Es la única manera que se puede modificar esta situación, y lo que hay que hacer es poder llevar adelante una política de transformación respecto de esto. Lo digo muy sencillamente, o sea, respecto del recurso litio, por ejemplo, para no excederme en otros rubros que no son de mi expertise, específicamente en el recurso litio hay una evidente articulación entre la élite provincial, que podría extenderme sobre esto, y las corporaciones extractivas extranjeras. Bueno, bien, entonces, un Estado nacional, cuando menos que quiera intervenir sobre eso, debería, con cierta fuerza y cierta capacidad, y efectivamente cierta voluntad y cierta osadía necesaria, porque para eso se supone que presiden un país, para orientarlo hacia el bienestar general, intervenir sobre esa situación a todas luces completamente injusta para la Argentina en términos de renta y en términos de ambiente y en términos de gobierno de las comunidades. ¿Cómo se podría hacer eso? Y con las formas en que mencionaba previamente, es decir, tomando en cuenta la ley que le otorga el control del litio a la Comisión Nacional de Energía Atómica, también podría ser subiendo las retenciones, desde el foro de especialistas de litio, porque, por ejemplo, comento, en el 2019, a impulso de Rodolfo Tequi, rector de la Universidad Nacional de Jujuy, nos reunimos 30 líneas de investigación del CONICET, y en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional, casi todos los investigadores de las ciencias formales, ciencias humanas y sociales de litio, nos reunimos en torno a discutir y a pensar la situación, y generamos toda una serie de declaraciones y propusimos la creación de una Comisión Nacional del Litio, a la manera en cómo fue en Chile, que propicie también una diferencia respecto de
el modo en cómo se estaba tratando el recurso y con la participación de todos los actores a los que le incumbe el litio. Bien podría haber el Estado Nacional tomado el guante de eso, que era una propuesta de la gente que se dedica a investigar el litio hace 10 años en todos los rubros, y no hizo absolutamente nada de eso. Si no y eso podría haber abierto la puerta a una modificación mayor. En la medida en que no se lleven adelante esas cosas, lo que va a pasar es lo que vemos ahora que pasa, ¿no? Que es que por cadena nacional prácticamente, bueno, nada, se habla como casi que se vanagloria la represión en Jujuy, sí, por un lado, y por otro lado, un grado de inactividad bastante sostenido. Bruno, gracias por este tiempo que nos dedicaste, muy interesante, la verdad. Es un tema, como vos lo decía, complejo, que se puede abordar desde muchas perspectivas, pero bueno, nos has dado un panorama bastante claro de la situación y la perspectiva en la que estamos hoy, que también nos permiten marcar, por lo menos en alguna medida, lo que está ocurriendo en Jujuy. Así que nuevamente, gracias, Bruno, por estar hoy con nosotros. No, por favor, son la Universidad Nacional, así que siempre para nosotros es un gusto compartir nuestro conocimiento con ustedes. Muchas gracias, Bruno. Era Bruno Fornillo en Economía de Bolsillo.